¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral, en el cual vamos a ver en esta ocasión el tema de sujetos que intervienen en la relación laboral. Recuerden que estamos estudiando el libro de Derecho Laboral, un enfoque práctico de Ricardo Méndez. Vamos a seguir trabajando y vamos a ver ahora lo que es, después de que vimos lo que es la relación laboral, vamos a ver los sujetos que intervienen en esta relación laboral. Para ello, vamos a ocupar este libro y nos menciona los elementos subjetivos de la relación individual de trabajo son los sujetos que directamente intervienen en la misma. Se identifican en primera instancia el trabajador y el patrón, pero como se verá más adelante, este último puede adoptar algunas otras modalidades como representante del patrón, patrón sustituto, e incluso puede hacerse uso de un intermediario en la contratación. Bien, anteriormente nosotros habíamos mencionado de que existen dentro de la relación laboral, existen elementos objetivos y elementos subjetivos. El elemento objetivo en sí es el trabajo, el servicio que se va a prestar, la relación de trabajo. El trabajo en sí, el servicio de trabajo, ese es el elemento objetivo. Sin embargo, en esta ocasión vamos a estar trabajando con el elemento subjetivo. Este elemento subjetivo pues es las personas que intervienen en la relación individual de trabajo. Por una parte es el trabajador y por otra parte es el patrón. Pero como también aquí lo mencionan, el patrón puede tomar diversas modalidades como patrón sustituto, como representante del patrón o como intermediario. Entonces vamos a estudiar cada una de ellas. Vamos a ver respecto al trabajador. Nos menciona que conforme al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, es decir, al patrón, un trabajo personal subordinado. Esta parte nosotros ya la habíamos trabajado anteriormente. Vamos a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 8 y nos menciona lo que es trabajador. Vean, trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Ahí está. Y después nos mencionan qué se debe de entender por trabajo. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Entonces, en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo tenemos la definición de lo que es el trabajador y también tenemos la definición de lo que es el trabajo. En este primer párrafo del artículo 8 nos menciona que el trabajador es la persona física que presta a otra. Como el autor ahorita lo va a mencionar, el trabajador puede ser exclusivamente una persona física, no puede ser una persona moral. Una persona moral no puede ser trabajadora. Ahora, ¿a quién presta sus servicios? El servicio del trabajo. Pues a una persona física o moral. Aquí el patrón sí puede ser persona física o persona moral. Y esa prestación es de un trabajo personal y subordinado. Recuerden los elementos que nosotros vimos en la relación de trabajo, que debe ser un servicio de trabajo de manera personal y subordinado. Y entonces aquí en este primer párrafo del artículo 8 nos establece también esos elementos de la relación de trabajo y el trabajador, por lo tanto, recuerden, es una persona física, no puede ser una persona moral, y el patrón sí puede ser persona física y persona moral de acuerdo a este artículo 8.
Ahora, en el segundo párrafo de este artículo 8 nos establece lo que se debe de entender como trabajo y vean que es la actividad humana. Al mencionar que es una actividad humana, se establece por lo tanto que las actividades de una máquina no puede ser considerado, al menos para el derecho laboral, como trabajo, porque trabajo es todo relacionado a los seres humanos. Por eso se menciona que se entiende por trabajo toda actividad humana, ¿sí? Entonces las máquinas y toda la tecnología queda fuera, al menos en aspectos del ámbito del derecho laboral. Esa actividad humana puede ser intelectual o puede ser material. Cuando hablamos de intelectual estamos hablando de manera pues del conocimiento, la manera en cómo uno tal vez soluciona algún problema mediante su conocimiento, ese es intelectual. O material se refiere a el esfuerzo físico humano, como lo que hacen, por ejemplo, los trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción, por un lado, eh, pueden trabajar de manera intelectual en el diseño de un edificio y también lo pueden hacer de manera material en la construcción física del edificio. Y después nos menciona que es independientemente del grado de preparación técnica requerido para la profesión u oficio. Es decir, cualquiera que el grado de conocimiento, el grado de profesionalismo de esta actividad humana del trabajo, pues es considerada en sí como trabajo. Eso es lo que nos establece el artículo 8 de esta Ley Federal del Trabajo. Vamos a regresar a nuestro libro y nos menciona esta definición en apariencia bastante simple requiere algunas precisiones. La primera precisión, el trabajador no puede ser una persona moral. Como ustedes pueden ver, eso ya lo habíamos mencionado, que el trabajador solamente puede ser una persona física. 2. El servicio que preste debe ser personal, es decir, solo el trabajador obligado tiene que realizar el trabajo. Ese también es un punto que ya lo vimos cuando analizamos la definición de relación de trabajo y se estableció de que el trabajador debe de prestar por él mismo el trabajo, es decir, lo debe de proporcionar de manera personal. Otro de los puntos es de que existe subordinación con respecto a otra persona, en este caso que es el patrón, que puede ser persona física o moral. Eso también ya lo habíamos mencionado sobre lo que es la subordinación hacia una persona y esa persona, por lo tanto, cuando una persona le es subordinada, ya es considerada como patrón. En este mismo artículo 8, el mismo artículo 8 especifica que por trabajo se entenderá cualquier actividad humana, sea intelectual o material, sin importar el grado de preparación que se requiera para realizarla. Eso ya lo vimos, es el segundo párrafo del artículo 8. Y después nos menciona, la Ley Federal del Trabajo reconoce la existencia de otra categoría de trabajadores en el artículo 9, los trabajadores de confianza. Y nos dice, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé en el puesto, al puesto. Ahorita lo vamos a estudiar un poco para que podamos comprender qué es el trabajador de confianza. Nos dice, son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Ese es un punto muy importante. Vamos a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 9, que es el que estamos en este momento, estamos analizando, y nos menciona en el artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Este primer párrafo de este artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que un trabajador de confianza será considerado como tal de acuerdo a las funciones desempeñadas y no así en el nombramiento del puesto. Cuando nosotros nombremos un puesto, vamos a considerar
cualquiera, el que a ustedes se les ocurra, y le ponemos que es trabajador de confianza, ahí está la designación que se le da al puesto. Es la última parte que se establece aquí en el primer párrafo del artículo 9, es la designación del puesto. Sin embargo, los trabajadores de confianza deben de cumplir con ciertas características de acuerdo a la naturaleza de las funciones desempeñadas. Y en el segundo párrafo nos establece cuáles son las funciones desempeñadas, cuál deben ser la naturaleza de las funciones desempeñadas para ser considerado como un trabajador de confianza. Entonces, aquí lo menciona, son funciones de confianza o son trabajadores de confianza los que realicen actividades de dirección, aquí lo menciona dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Bien. El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo nos establece lo que debe ser o deben ser considerados un trabajador de confianza. El puesto en sí, aunque sea de confianza, debe de cumplir con una naturaleza de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. En caso contrario, no puede ser considerado un puesto de trabajador de confianza. Entonces vean ustedes que en el segundo párrafo nos establece en esta parte que las funciones de confianza son las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Y en el primer párrafo del artículo 9 nos establece que un trabajador de confianza, que la categoría de un trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas. Naturaleza de las funciones desempeñadas. ¿Cuáles son la naturaleza de las funciones desempeñadas? Pues es la de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Entonces vean que el artículo 9 en su primer párrafo menciona que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y las funciones de confianza son las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Por lo tanto, después termina este primer párrafo del artículo 9 que no se pueden considerar trabajadores de confianza solamente porque se les dé el nombre de trabajador de confianza. Eso es lo que establece el artículo 9. Entonces, regresando a nuestro libro, por una parte nosotros tenemos a los trabajadores. Al trabajador ya vimos que el artículo 8 establece el concepto de trabajador, el concepto de trabajo, y en el artículo 9 se establece lo que son los puestos de confianza. Vamos a estudiar un poquito más sobre este tema y me gustaría que viniéramos a, déjenme buscarla para poderles mostrar. Esta tesis aislada en materia laboral, aquí vean, tesis aislada, aquí está, tesis aislada en materia laboral, con número 174189, la realizó el tercer tribunal colegiado en materia laboral del primer circuito y estuvo en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta en septiembre de 2006. Esta tesis aislada ya la habíamos utilizado anteriormente, pero solamente vamos a utilizar el primer punto, en el cual nos menciona, las relaciones laborales pueden clasificarse en dos grupos. Uno que atiende la naturaleza de las funciones o actividades desempeñadas, situación legal laboral, eso significa los de trabajadores de confianza, y otro a la durabilidad de dicha relación, factor de tiempo. Por consiguiente, si se toma en cuenta la naturaleza de las funciones o actividades desempeñadas por el trabajador, será, inciso A, trabajadores de confianza, y nos los define, dice, todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general, así como las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Ahí está, quiero que vean ustedes esta parte de trabajadores de confianza. Los trabajadores de confianza son todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Eso ya lo habíamos visto. Cuando tengan de carácter general.
así como las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Nuevamente repito, así como las que se relacionen con trabajos personales del patrón, trabajos personales del patrón. Entonces, no nada más son las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, sino también deben ser considerados aquellas personas que realicen trabajos personales del patrón, deben ser considerados como trabajadores de confianza. Vean esta parte que les he señalado. De hecho, aquí está, ¿sí? Trabajos personales del patrón son considerados como trabajadores de confianza. Después nos dice, inciso B, trabajadores de base o de planta. Son todos aquellos por exclusión que no sean considerados como trabajadores de confianza. Esto es los que realizan una función o actividad normal de la empresa. Entonces, se establece que existen dos tipos de trabajadores de confianza y trabajadores de base o de planta. Los trabajadores de confianza son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, o también aquellos que ofrecen trabajos personales al patrón. Por otra parte, tenemos a los trabajadores de base o de confianza, que son todos aquellos que no sean considerados como trabajadores de confianza. O sea, por exclusión, por eso dice que en esta parte, déjenme lo señalo, dice por exclusión. Es decir, todos los que no sean considerados como trabajadores de confianza deben ser considerados, por lo tanto, como trabajadores de base o de planta. Es lo que nos establece este en esta tesis. Posteriormente ya se establece sobre la durabilidad del trabajo. Y recuerden que nosotros ya habíamos trabajado esta parte de duración de la relación de trabajo y nos menciona, ya para finalizar con esta tesis, nos dice si se entiende a la durabilidad de la relación laboral, factor de tiempo, esta puede clasificarse en 1, por tiempo indeterminado, que a su vez puede subclasificarse en permanente, de temporada, por tiempo determinado, para obra determinada o por inversión de capital determinado. Y recuerden que nosotros vimos de que ya hubo una reforma en el 2012, porque esta tesis, vean, es del 2006, ¿sí? Está fechada para septiembre de 2006, fue publicada, y hubo una reforma en el 2012. Entonces, debemos de considerar también de que existen pues trabajos de capacitación y a prueba, ¿sí? Recuérdenlo. Entonces, ya finalizamos con esta tesis y quería mostrarles otra cosa. En esta tesis aislada, también en materia laboral, este es muy reciente, vean que es septiembre de 2017, este fue por el Tribunal Colegiado del 26º Circuito, ¿sí? Es un tribunal colegiado, es de 10ª época, por eso les menciono que es muy reciente, y nos establece esta tesis aislada respecto a la prueba testimonial en materia laboral a cargo de personas con funciones de supervisión o vigilancia, ¿sí? De supervisión o vigilancia, al actuar en favor de los intereses del patrón. Entonces, bueno, antes de ir a esta tesis, porque ya estaríamos entrando al tema de patrón, vamos a ver, yo creo que primero a lo que es el patrón. En esta tesis de trabajador de confianza, para no salirnos del tema y después ya entrar al tema del patrón, nos menciona que el trabajador de confianza tiene tal carácter quien desempeña funciones de chofer. Vean, los trabajadores de confianza deben ser los choferes para un representante del patrón de los previstos en el artículo 11 de la Ley Federal de Trabajo, independientemente de la designación que se le dé al puesto. Esta fue una tesis aislada, publicada en agosto de 2009, antes de la reforma, y fue realizada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Pero esto es muy importante porque nos establece que quién debe ser considerado como trabajador de confianza y nos menciona que
el chofer del representante de un patrón debe ser considerado como un trabajador de confianza. Así también, por ejemplo, los guardaespaldas, ¿sí?, que están siempre con el patrón, deben ser considerados como un trabajador de confianza, no por la seguridad que le dé al patrón, sino simplemente porque está muy cerca al patrón y de todas sus actividades. De hecho, aquí lo menciona. Vamos a leerlo. Dice, son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón. Aquí está analizando, en este caso, en esta tesis, los trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Dice, en esas condiciones, el trabajador que ocupa el puesto de chofer asignado a un director, a un administrador, gerente o demás personal que ejerzan función de dirección o administración de la empresa o establecimiento, de conformidad con el artículo 11 del citado ordenamiento, que reconoce que su función consistiría en trasladar a cualquiera de dichas personas de un lugar a otro, debe considerársele como trabajador de confianza. Vean, aquí nos menciona que ya se le debe de considerar como trabajador de confianza por tener bajo su responsabilidad la vida e integridad física de aquellos, pues de él depende que lleguen a salvo a su destino. Además de darse cuenta de los lugares, es un tema muy importante, se da cuenta de los lugares y personas que visitan y con los que tiene contacto, los horarios en que se realizan sus actividades, e inclusive está en aptitud de escuchar las conversaciones que dichas personas tienen con las que llegan a acompañarlos dentro del vehículo o las que realizan vía telefónica, las cuales pueden ser de naturaleza confidencial y relacionadas con los intereses de la empresa u organismo descentralizado. Esto que lo que les subrayé es un tema muy importante. En el caso del chofer, por ejemplo, es por la cercanía que tiene a este representante del patrón o al patrón en sí, debe ser considerado como un trabajador de confianza. Y concluye, dice, por lo que es inconcuso que las funciones desempeñadas como chofer están estrechamente relacionadas con los trabajos personales del patrón o de sus representantes, por lo que se ubica en la hipótesis previstas en el segundo párrafo, última parte del artículo 9, lo anterior con independencia de la designación que se le dé al puesto, ya que para determinar su naturaleza debe atenderse a las funciones desempeñadas por el trabajador. Entonces nos establece que se debe de atender en la última parte de segundo párrafo, nos menciona segundo párrafo del artículo 9 en la última parte. Es esta parte, dice, las que se relacionen con trabajos personales, aquí está, las que se relacionen con trabajos personales del patrón. Ese es lo que nos estamos refiriendo en esta ocasión. Entonces vean que hasta en este caso, cuando el chofer tiene o el trabajador tiene una cercanía muy a detalle con el patrón, debe ser considerado, por lo tanto, como trabajador de confianza, aunque no se le ponga como título, o que se le designe a ese puesto de chofer como trabajador de confianza. Así podemos tener, por ejemplo, pues a los guardaespaldas, a los asistentes, posiblemente a las secretarias. Esos tipos de puestos son de confianza. Entonces vean, entonces ya terminamos con esta tesis. Quería mostrarles también otra. Aquí, esta es jurisprudencia. ¿Sí? Recuerden la diferencia. Tesis solamente es un criterio que otros tribunales han tenido respecto a cómo solucionaron un asunto, una litis, un problema. Jurisprudencia, que es el caso que nos ocupa, ya es obligatoria, ya no nada más es ver el punto de vista que tuvo un tribunal, sino aquí lo que nosotros estamos viendo en la jurisprudencia es que es obligatoria. Ya no es a discusión, ya no es un criterio y si le hago caso está bien, si no le hago caso está bien.
O sea, no hay ningún problema. En jurisprudencia, que es nuestro caso, es obligatoria para los tribunales. Jurisprudencia y ese lo realizó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Es de la novena época, o sea, un poco reciente, y nos establece, vean ustedes, rescisión de la relación de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Debe citarse, aquí, esta parte es la que quiero que ustedes tomen en consideración, debe de citarse al trabajador y al representante sindical en todas las etapas del procedimiento de investigación administrativa previa. El autor y otros autores que he consultado no establecen a la representación sindical o al sindicato como una parte de la relación laboral. No lo establece cuando sí deberíamos de estar estudiando esa parte. El representante sindical también forma parte, o el sindicato en sí forma parte de la relación jurídica en materia laboral. ¿Por qué? Porque ¿quién firma el contrato colectivo de trabajo? Pues el sindicato, los líderes sindicales. Entonces, ellos también deben ser considerados como parte de la relación jurídica laboral. En esta tesis, perdón, en esta jurisprudencia nos establece a grandes rasgos, para no meternos porque esto es de derecho de seguridad social, pues nos menciona que se le debe de llamar al representante sindical, además del trabajador, a juicio, ¿sí? En la etapa de investigación, para que no se vulnere los derechos de defensa del trabajador. Entonces, tomen en consideración esta parte en que la representación sindical o el sindicato debe ser también considerado como parte de esta relación de trabajo. ¿Sí? Pues vamos a seguir trabajando. Creo que ya finalizamos lo relacionado al trabajador. Vamos a estudiar ahora al patrón. Nos menciona, el otro elemento subjetivo en la relación de trabajo es el patrón, definidos por la propia ley como la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Como se observa en esta definición, el patrón puede ser persona física o moral. Entonces vamos a ver aquí en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 10, vean aquí está el artículo 10. Dice, patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Entonces, para poder ser considerado patrón, ¿sí? Debe ser tanto persona física o moral, cualquiera de las dos puede ser un patrón, pero debe utilizar un servicio. Aquí debería, yo creo, considero que debería estar más especificado. Debería de ser un servicio personal y subordinado de uno o varios trabajadores. Aunque en el artículo 9 ya nos menciona quiénes son trabajadores y nos menciona perdón, en el artículo 8 nos menciona que debe ser un trabajo personal subordinado. Se supondría que esos trabajadores ya cumplen con esas características y por lo tanto pues no debería de estarse aquí mencionando. Sin embargo, yo considero que si hubiera sido conveniente que la redacción hubiera mencionado que el patrón es la persona físico-moral que utiliza los servicios personales, los servicios de trabajo personales y subordinados de uno o varios trabajadores. Bien, eso ya lo hemos mencionado. En su segundo párrafo de este artículo 10 menciona, si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Es decir, si el trabajador a su vez tiene trabajadores, porque así fue pactado o es la costumbre en el lugar de donde se realiza el trabajo, entonces el patrón principal, el que contrató al primer trabajador, también sería patrón de los trabajadores del trabajador. Eso es lo que nos menciona este segundo párrafo de
del artículo 10. En el artículo 11, vean lo que nos dice: los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa, dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón. Aquí menciona quiénes son los representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. En el artículo 11, en el artículo 10 ya nos mencionan quién es el patrón. En el artículo 11 nos mencionan quiénes son los representantes del patrón. Dice: los directores, administradores, gerentes y demás personas, o sea, cualquiera, que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados, por lo tanto, representantes del patrón. Y en tal efecto la obligación en sus relaciones con los trabajadores. Vamos a ver qué nos dice en nuestro libro. Vamos a seguir trabajando. Y nos dice: Juan de Pozo, citado por Néstor de Buen Lozano, señala: el empleador, patrón o empresario es quien puede dirigir la actividad laboral de un tercero para trabajar bajo su dependencia en su beneficio mediante la retribución. Ahí está lo que nos menciona. Hay un punto muy importante que quiero que quede claro, un punto muy importante. En este punto lo que nosotros tenemos es que existe un beneficio, a este beneficio. El beneficio es lo que va a determinar quién es patrón y quién no lo es, como ahorita lo vamos a ver. Y posteriormente nos menciona: la figura del patrón se relaciona con algunas otras figuras contenidas en la Ley Federal del Trabajo, como el intermediario, representante del patrón y patrón sustituto. ¿Sí? Entonces, esta parte es la que nosotros vamos a estar trabajando. Prácticamente nosotros ya vimos lo que es el patrón. Ahora vamos a ver intermediario. ¿Sí? En este caso, el intermediario, nos menciona en el libro, según la propia ley, es la persona que interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Este tema es muy interesante porque el intermediario es lo que se venía utilizando del outsourcing. La figura del outsourcing es un intermediario en el cual la empresa A contrata a la empresa B para que la misma empresa B contrate trabajadores, y esos trabajadores que ha contratado la empresa B presten el servicio a la empresa A. Por lo tanto, déjenme, se los voy a explicar con mayor detalle. Déjenme abrir nuestro libro de trabajo que nosotros hemos utilizado en el PowerPoint, y para que quede muy claro lo que es el outsourcing o el intermediario. En este caso, voy a borrar esta parte. Tenemos a la empresa A. Por otra parte, vamos a tener a la empresa B. Acá, ahí está. Empresa B. ¿Sí? Entre la empresa A y la empresa B se firma un contrato. A ver si me sirve este. Ahí está. Y vamos a darle un poquito más de grosor. La empresa A y la empresa B, o el patrón A y el patrón B, para hacerlos más, vamos a ponerlo como empresa. La empresa A y la empresa B firman un contrato de
intermediarios, en el cual la empresa B se encarga de contratar a trabajadores. Entonces, contrata trabajadores. ¿Quién contrata a los trabajadores? ¿La empresa A o la empresa B? Sería la empresa B. Entonces, la empresa B es quien contrata a los trabajadores, ¿sí? Entonces, aquí existe una relación laboral. Más bien, existe un contrato individual de trabajo, ¿sí? Existe un contrato individual de trabajo en el cual la empresa B se va a hacer cargo del pago de nómina, de prestarle los servicios de seguridad social a los trabajadores. Ahora, estos trabajadores, les voy a quitar el contrato, no les voy a quitar los trabajadores porque aquí está el contrato individual de trabajo. Los trabajadores le van a prestar un servicio, pero se lo van a prestar, déjenme hacerlo un poquito más y lo voy a girar. Ahí está. Un poquito más delgado para que no se vea tan grotesco. Ahí está. Los trabajadores prestan el servicio, prestan un servicio personal y subordinado a la empresa A. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que, vean, la empresa A y la empresa B firman un contrato mercantil. Contrato mercantil o civil. Entre ellos firman un contrato mercantil o civil. La empresa A y la empresa B firman un contrato mercantil o civil para que la empresa B reclute a trabajadores y los contrate mediante un contrato individual de trabajo para que estos trabajadores le presten un servicio personal subordinado a la empresa A. Y entonces vean pues el triángulo que se ha realizado. Si los trabajadores tuvieran algún problema con la empresa A, por ejemplo, que hubiera un accidente de trabajo, no podían demandar a la empresa A, los trabajadores no podían demandar la empresa A. ¿Por qué? Porque su contrato individual de trabajo lo tienen con la empresa B. Por lo tanto, si los trabajadores demandaban a la empresa A, pues no existía una relación de trabajo, no existía. Ahorita ya cambió los criterios, pero no existían. El trabajador tenía que demandar a la empresa B todas sus prestaciones y entonces la empresa B, si podía resolver el asunto, si podía resolver el problema, pues lo hacían, ¿sí? Entonces cubrían todas las cuotas, etcétera. Pero en caso de que la empresa B no pudiera, le saliera muy caro el solventar todos los gastos relacionados al trabajador, la empresa B pues se iba a quiebra, se declaraba en suspensión de pagos, ya está en quiebra, y entonces el empresario que realizaba, dueño de la empresa B, pues ahora realizaba la empresa C para seguirle prestando a la empresa A, pues la misma figura del outsourcing, la misma figura. Entonces el trabajador quedaba indefenso. ¿Por qué? Porque la empresa B pues ya no le cumplía.
Es más, hasta desaparecía y no podía demandar a la empresa A porque simplemente como existe un contrato mercantil de prestación de servicios y la empresa B contrató al trabajador mediante un contrato individual de trabajo, lo contrató para prestar ciertos servicios referente a la empresa A, pues ahí es donde pues estaba el punto en el cual la empresa A utilizaba el outsourcing para evadir impuestos, ¿sí? En el caso de que no tenía que hacer retenciones de impuestos sobre la renta, pues pagaba un IVA a esta empresa y por lo tanto podía acreditarlo, etcétera. También la empresa A no cumplía con sus obligaciones de seguridad social, lo del IMSS, las cuotas del IMSS y todo eso, ellos no se preocupaban. ¿Por qué? Porque era ya problema de la empresa B. La empresa B debería de cumplir con las obligaciones fiscales de retención de ICR a los trabajadores, subsidio al trabajo, las cuotas obrero-patronales ante el Seguro Social, el Infonavit, etcétera. Y entonces la empresa A pues se quedaba libre de todas esas obligaciones. Qué padre, ¿no? Entonces, en la reforma del año 2012 ya hubo nuevos criterios. Ya hubo nuevos criterios, en el cual, recuerdan que nosotros hemos mencionado que el derecho del trabajo ya no, el objetivo del derecho del trabajo no es proteger el contrato de trabajo, sino protege la relación de trabajo, la relación de trabajo. Entonces, en la actualidad, el derecho del trabajo protege la relación de trabajo. Y entonces nosotros ya hemos mencionado qué son una relación de trabajo. De hecho, aquí lo tenemos. Vean, elementos de relación de trabajo. Un trabajo personal, subordinado y pago de salarios. Entonces, aquí nosotros tenemos un trabajo personal y subordinado, ¿correcto? Pero el pago de salarios venía de la empresa B. Entonces no se cumplían todos los elementos de una relación de trabajo con la empresa A, porque son 3 elementos. Prestación de un servicio personal es el primer elemento. El segundo elemento, la subordinación. Y faltaba el tercer elemento, que les pagara directamente a la empresa A al trabajador para que existiera una relación de trabajo. Y no se cumplían, porque la empresa B era quien realizaba el pago. Entonces se podría configurar de que no existe una relación laboral. Entonces vamos a seguir nuestro estudio, vamos a seguir con el libro. De hecho, creo que no, eso es todo respecto al libro. Vamos a ver qué nos dicen respecto a los intermediarios. Vean ustedes, obreros contratados por intermediarios, pago de los salarios a los obreros. Dice, si un empresario es responsable, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 14 del artículo 123 que nosotros ya estudiamos, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, aún en el caso de que el trabajo se haya contratado por conducto de un intermediario, aún en el caso, dice, tiene que aceptarse lógica y jurídicamente que es igualmente responsable del pago de los salarios de esos mismos obreros, pues de otro modo se haría nugatorio el derecho del obrero a percibir su salario, ya que al que contratara directamente la ejecución de una obra, le bastaría ajustar a los trabajadores valiéndose del subcontratista o intermediario insolvente para eludir los pagos de los salarios. Vean ustedes. Entonces, es lo que nosotros estamos platicando acá, en esta parte. En esta parte, aquí nos menciona de que la empresa A, quien debe de cumplir con las obligaciones es la empresa B, ¿correcto? Si la empresa B cumple con el 100% de las obligaciones, no hay problema. Pero si no llegara a cumplir la empresa B, la empresa A
se volvería responsable solidario de la empresa B y por lo tanto el trabajador sí puede demandar a la empresa A. Eso es lo que nosotros acabamos de ver. Vamos a ver otro. Este fue una tesis aislada en materia laboral con el número 383695. Fue de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Fue quinta época, ya está un poquito viejita. Vamos a seguir el estudio de los intermediarios. Vamos a ver, vean, responsabilidad solidaria del intermediario. Aquí ya está muy específico. Es una tesis aislada del 94, es la octava época. Esta fue realizada por el segundo tribunal colegiado del sexto circuito. Nos menciona una interpretación sistemática de los artículos, que ahorita ya fueron reformados, permite, pero todavía nos sirven estos de criterio, permite concluir que la figura laboral del intermediario corresponde a aquella persona que no se beneficia de los trabajos que se presta a otra con quien contrata. Nuevamente lo voy a leer. Dice, el intermediario corresponde a aquella persona que no se beneficia con los trabajos que se le presten a otra por quien contrata. Esto que acabo de subrayar es esto que acabamos de ver. Esto. Este es el intermediario. Aquí es más, aquí se los voy a poner. Intermediario. El intermediario nos menciona, vean, el intermediario corresponde a aquella persona que no se beneficia, no se beneficia de los trabajos que se presta a otra por quien contrata. El trabajador, ¿a quién está beneficiando? ¿Hacia dónde va esta flecha? Hacia la empresa A. Por eso dice, no se beneficia. La empresa, el intermediario, no se beneficia por el trabajo. ¿A quién presta el trabajo de un servicio personal subordinado? A la empresa A. Por lo tanto, la empresa B, que es el intermediario, no se beneficia por el beneficio del trabajo. Y después nos menciona, dice, no se beneficia con los trabajos que se le prestan a otra quien contrata, Entonces, ¿qué contrato fue el que vimos aquí? Un contrato en materia mercantil o civil. Entonces, a quien contrata es a la empresa A respecto a la empresa B. Eso es lo que nos establece esta parte. Después de allí, que frente a los trabajadores debe responder los beneficios que se aprovechen del trabajo contratado por intermediación. El artículo 13 antes citado establece una responsabilidad solidaria. Aquí establece una responsabilidad solidaria entre el que contrata y la persona que resulta directamente beneficiada con la obra o servicio. Vean ustedes, establece una responsabilidad solidaria entre el intermediario y la persona que resulta directamente beneficiado con la obra o servicio. Entonces aquí ya nos está estableciendo de que el que contrata es el intermediario y el que se ve beneficiado por la prestación del servicio es la empresa A. Entonces la empresa A es solidaria respecto al cumplimiento de las obligaciones que tiene con su trabajador. ¿Sí? Y nos dice, establece una responsabilidad solidaria entre el que contrata y la persona que resulta directamente beneficiada con la obra o servicio que le son prestados por los trabajadores de aquella. Esta figura contempla la responsabilidad solidaria de las empresas que obtienen beneficios aprovechándose del trabajo de diversas personas que prestan sus servicios a otra empresa, evitando que los trabajadores sean defraudados por la empresa que en muchas ocasiones tienen una vida efímera, lo que yo les había mencionado, ¿sí? Es responsable la empresa A por el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social y laboral respecto a los trabajadores de la empresa B, ¿sí? Porque uno de los objetivos del derecho laboral es la protección del trabajo, y entonces el del trabajo y del trabajador y de su familia. Entonces, si se hiciera de esa manera, en el cual la empresa B, pues dice, soy insolvente, pues me declaro en quiebra, y el empresario crea la empresa C para hacer lo mismo, pues prácticamente nosotros podemos decir que no se está protegiendo al trabajo. Por eso, de acuerdo a esa naturaleza, se
se realiza pues esta tesis aislada. Dice, para que tenga aplicación la hipótesis contemplada en la fracción 1 del artículo 15 señalado, es requisito indispensable que la empresa contratista no disponga de los elementos propios suficientes y que ejecute obras o servicios para la empresa beneficiaria o bien que sus actividades principales estén dedicadas a esta. Por lo tanto, lo que nos menciona es de que quien es obligado con los trabajadores es la empresa B. Si la empresa B tiene los recursos para cumplirle a los trabajadores, quien es obligado es la empresa B. Si la empresa B no le cumple a los trabajadores, porque tal vez no tiene la solvencia adecuada, ahí es cuando la empresa A ya entra en acción. Ahora sí ya entra en cubrir la parte en la que la empresa B no pudo satisfacer a los trabajadores. Y es lo que nos menciona esta tesis aislada respecto a los intermediarios. Vamos a seguir nuestro estudio. Ahora tenemos otro respecto a intermediarios en materia laboral. El outsourcing en verdad está de moda y estuvo mucho de moda, principalmente para la evasión de responsabilidades tanto fiscales como de seguridad social. Estuvo mucho en moda. Entonces vamos a seguir nuestro estudio. Nos dice el intermediario en materia laboral. La celebración de un convenio por el que se manifiesta, vean esto, la celebración de un convenio por el que se manifiesta que asume la responsabilidad y obligación derivada de la relación de trabajo y libera de ellas a uno o varios patrones, conlleva la aceptación de su responsabilidad solidaria como patrón en beneficio directo del trabajo o del beneficio. Esta es una tesis aislada en materia laboral. En el año 2011 fue realizada por el 13º Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el cual nos establece que aunque exista un convenio entre la empresa A y la empresa B, aunque exista un convenio entre estos dos, ¿sí? Aquí por eso menciona la celebración de un convenio en el cual se vaya a manifestar que la empresa B, se haga cargo, se haga responsable de todas las obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales de los trabajadores, dejando a salvo pues los derechos de la empresa A, o sea, que no lo involucre, aunque exista ese convenio, ¿sí? No lo libera a la empresa A, no lo libera de ser solidaria respecto a la empresa B. Eso es lo que nos dice, vean. Dice, la celebración de un convenio por el cual se manifieste que la empresa, que manifieste que asume la responsabilidad y obligación derivadas de la relación de trabajo y libera de ellas a uno o varios patrones, es lo que estamos hablando, de que aunque exista un convenio entre la empresa B, que es el intermediario, y la empresa A, en el cual se manifiesta de que la empresa B, el intermediario, se va a ser responsable y es el obligado de toda la relación laboral con sus trabajadores, no va a liberar, dice, no libera, conlleva la aceptación de su responsabilidad solidaria, no lo va a liberar de la obligación, sino simplemente va a ser responsable solidario. Es lo que nos dice esta tesis. Vamos a leerla. Dice, la estipulación o convenio entre patrones, entre la empresa A y la empresa B, que implique la liberación extrajudicial es el contrato, el convenio, de uno o varios de ellos. Aquí nos menciona que aunque se estipule en un convenio que se va a liberar de la obligación a los patrones, a la empresa A, dice, con motivo de la aceptación de la responsabilidad respecto a la relación laboral que otro manifieste, quien va a manifestar es la empresa B, supone la figura jurídica del intermediario, establecida en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que conforme a este precepto es la persona física o moral que contrata o interviene en la contratación de trabajadores. Vean esto es el intermediario. Es la persona física o moral que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para que presten servicios a un patrón. Ahí está. Lo que les acabo de subrayar es la definición
de intermediario. El intermediario es una persona física o moral que contrata o interviene en la contratación de trabajadores para que preste servicios a un patrón. Y después nos menciona, es decir, que no contrate por cuenta propia, sino por un tercero. Que es el verdadero patrón. Que es el verdadero patrón. Fíjense, aquí lo está mencionando, que el intermediario, ¿sí? Que la empresa A está contratando al intermediario para que contrate a trabajadores para simular que él no es el patrón, pero que en realidad es el verdadero patrón. Dice, sin embargo, cuando dicho intermediario constituye una empresa establecida que contrate trabajadores y tiene elementos propios y suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de esa relación laboral, se considera patrón y no intermediario. ¿Qué nos dice? Lo que nos dice es de que si la empresa B tiene los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales respecto a los trabajadores, pues entonces este intermediario respecto al trabajador, ese trabajador le va a considerar como patrón a la empresa B. Hasta ahí nos dice eso, ¿sí? Siempre y cuando la empresa B tenga los recursos. Seguimos el estudio. Dice, y en caso de que no cumpla con ellas, con las obligaciones, será solidariamente responsable con los beneficiarios directos de la obra o servicio. Es decir, si la empresa B no cumple con sus obligaciones con los trabajadores, por lo tanto la empresa A será solidariamente responsable con los trabajadores, como si fuera la sustitución de este patrón. Antes eso no existía, ¿sí? Entonces, vean, o sea, se tenía que reclamar y ahorita ya está bien estipulado. Después ello dice, ello es así porque la finalidad del referido precepto es evitar que las empresas que contratan trabajadores asuman la responsabilidad jurídica de los patrones, con la posibilidad de que carezcan de solvencia para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con ellos impida que éstos reciban prestaciones derivadas de sus servicios, porque los beneficiarios directos de la obra o servicios se protejan con la formalidad de una empresa aparentemente responsable para eludir sus obligaciones, para eludir sus responsabilidades laborales. De ahí que la celebración de un convenio que implique la liberación extrajudicial de uno o varios patrones con motivo de la aceptación de la responsabilidad y obligaciones derivadas de la relación laboral con otro manifieste, conlleva en sí mismo el reconocimiento de que quien contrata es un intermediario y de que su intervención tiene por objeto proporcionar trabajadores a otro u otras personas físicas o morales que se benefician con el servicio de las personas así contratadas. Por ende, da lugar al reconocimiento de la existencia de la relación de trabajo y la responsabilidad solidaria del patrón entre ambos firmantes del contrato que persigue la liberación extrajudicial de la responsabilidad por uno o varios de los signantes. ¿Qué es lo que nos dice, en pocas palabras, esta tesis? Que aunque existe un contrato, vámonos acá, aunque exista un contrato entre estas dos empresas, un contrato en el cual la empresa B va a liberar a la empresa A de la responsabilidad fiscal, laboral y de seguridad social respecto a estos trabajadores que en realidad le están prestando el servicio a la empresa A, nos menciona que la empresa B, si tiene los recursos necesarios para cumplir todas sus obligaciones respecto a los trabajadores, la empresa B debe ser considerado como patrón respecto a esos trabajadores. Debe ser considerado como patrón. ¿Por qué? Pues porque tiene los recursos para solventar todas sus responsabilidades en materia laboral, de seguridad social y fiscal. Pero también nos dice, si esta empresa B no tiene esos recursos por insolvencia, por ejemplo, para cumplir las obligaciones respecto a sus trabajadores, la empresa A se va a ser solidariamente responsable con las obligaciones que la empresa B, en este caso el intermediario, tenga con sus trabajadores.
Es lo que nos dice esa tesis en materia, en materia laboral. Vamos a seguir nuestro estudio. Tenemos ahora lo que es la subcontratación. Tenemos los beneficios. Bien, en este caso, los beneficiarios del trabajo del servicio. Esto es de seguridad social, es una jurisprudencia, vean, en materia constitucional, es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, eso fue en el año 2011, y en pocas palabras, para no meternos mucho a esa tesis, lo que nos menciona es que los beneficiarios de trabajo o servicio les asigna la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de los deberes de seguridad social. Eso es constitucional. Por lo tanto, nos menciona en este caso, vamos a regresar un poquito, dice, beneficiarios del trabajo o servicio. Aquí, ¿quién es el beneficiario de este trabajo? ¿Para dónde va la flecha? ¿Para arriba o para la empresa A? Va para la empresa A. Ese es el beneficiario. La empresa A es el beneficiario. Y entonces nos dice, les asigna la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de los deberes de seguridad social. Entonces, hasta en cuestiones de seguridad social, vean ustedes que el responsable solidario, si no lo puede cumplir el responsable solidario es la empresa A. Entonces ya no sirve tanto el que se quiera realizar esta figura jurídica para poder, pues, evadir las responsabilidades. Ya no es tan conveniente. Respecto a la subcontratación, la subcontratación. Dice, no viola el principio de seguridad jurídica. Dice, el señalado precepto al definir, primero decirle que es una tesis aislada en materia constitucional laboral, fue en 2015, después de la reforma, y fue por la segunda sala de la Suprema Corte. Nos menciona, el señalado precepto al definir el régimen de subcontratación por aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas de contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas, no viola el principio de seguridad jurídica por el hecho de que se otorgue al patrón contratante la facultad de fijar las tareas del contratista y supervisar ese trabajo. Lo anterior en virtud de que el legislador no elimina de la esfera jurídica del contratista el derecho de supervisar y asignar las tareas a sus empleados, pues las seguirán teniendo conforme a la relación laboral que rige entre él y sus trabajadores, ni está defraudando expectativas legítimas que a aquel se le hubiese creado, derecho que previamente había adquirido. Solo se trata de una medida legislativa razonable, emitida y regulada principalmente en beneficio y protección de los derechos de los trabajadores. Entonces aquí nos menciona que es constitucional, ¿sí?, la subcontratación laboral, lo que nosotros estamos hablando ahorita del intermediarismo. Entonces, ahora vamos a leer esta, es de la 10ª época, es muy reciente, es una tesis aislada constitucional, nuevamente de la segunda sala de la Suprema Corte. Dice subcontratación, vean que como es de 2015, pues es después de la reforma. Subcontratación laboral, artículos 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo, ya los estudiamos, que regulan ese régimen, no viola el principio de seguridad jurídica. Dichos preceptos, adicionados por el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, que regulan la relación de subcontratación laboral. No violan el principio de seguridad jurídica, pues tal regulación persigue
un fin constitucionalmente legítimo relacionado con la protección del derecho al trabajo de los empleados, que se materializa con el pago oportuno de sus salarios y demás prestaciones de seguridad social a las que tienen derecho, protegiéndolos ante cualquier eventual incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la contratista. Esta medida permite que el trabajador ubicado dentro de una relación de subcontratación no quede desprotegido respecto a sus derechos a obtener un salario digno y a la seguridad social, ya que para proteger sus derechos el legislador en el artículo 15b y 15c invocados estableció como condición para el usuario de los servicios contratados bajo este régimen la verificación permanente que la empresa contratista cumple con las disposiciones en materia de seguridad social, salud, medio ambiente en el trabajo. Entonces, a ver, vamos a ver a los artículos. Sí, porque se me hace, no los habíamos visto. Estos artículos 15A, 15B, 15B y 15D es de la subcontratación. Vean ustedes que en el artículo 15A nos menciona que el trabajo del régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Aquí nos menciona en el artículo 15A en su primer párrafo lo que nosotros debemos de entender por subcontratación. Ahora dice, este tipo de trabajo debe cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollan en el centro de trabajo. Debe justificarse su carácter especializado. No puede comprender tareas iguales o similares a las que se realiza el resto de los trabajadores al servicio trabajadores al servicio del contratante. Estas tres, vean que no se cumplen. No se cumplen. Yo he visto a empresas que contratan a un intermediario para conseguir trabajadores para hacer exactamente, para realizar, dice, no comprendan tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Y sí sucede. Esta parte no se cumple. No se cumple. ¿Sí? En muchas ocasiones. Yo lo he visto y no se cumple. A veces la empresa sí contrata a un intermediario para que a su vez contrate a sus trabajadores y esos trabajadores cumplan con ciertos trabajos que están realizando los demás trabajadores. Entonces, esta parte, y después dice, debe justificarse su carácter especializado. Lógicamente, conforme al inciso C, que no deben ser tareas que normalmente se realizan en la empresa, pues debe ser un carácter especializado esta subcontratación. Y por eso nos menciona que no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrolla en el centro de trabajo. Es decir, por eso mismo debe ser un trabajo especializado. Y posteriormente nos menciona, de no cumplirse con estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Esto es muy importante. Nuevamente regresamos. Aquí está el intermediarismo. Y en el artículo 15A, en sus 3 incisos, vemos cuáles son las características que debe de tener esta figura por el cual debería de servir. En caso de que no se cumplan estas 3 condiciones, que no debe de abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares a su totalidad, debe ser de carácter especializado y que no deben de comprender tareas iguales o similares a las realizadas de los demás trabajadores al servicio del contratante, entonces automáticamente el trabajador y la empresa A se vuelve patrón y trabajador. Aunque exista esta figura, aquí lo menciona en el artículo
15A. Este 15A, vean ustedes cuándo fue realizada la reforma. Vean, aquí está, 2012. ¿Por qué? Porque lo que se consiguió es proteger a esos trabajadores que se estaban dejando desprotegidos, ¿sí? Por una, pues ahora sí que el mal uso de esta figura. Vamos a seguir. Ahora, el artículo 15b. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá de constar por escrito. La empresa contratante deberá cerciorarse, aquí esto es importante, la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que el contratista cuente con la documentación y elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que derive de las relaciones con los trabajadores. Ahí está. Que, fíjense, que además, para poder utilizar esta figura jurídica, que además de que deben de cumplir con estos tres requisitos. En caso contrario, pues el contratante se considerará ya patrón. Debe de existir un contrato escrito entre la empresa A y la empresa B. La empresa A debe de cerciorarse, vean, el contratista, la empresa A, debe de cerciorarse que la empresa B cuente con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones derivadas de sus relaciones de trabajo. Es una obligación, ¿eh? Por lo tanto, si la empresa A no se cerciora que la empresa B cumple con esa obligación, la empresa A otra vez es obligado solidario. Bien, vamos a seguir. Inciso C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto a los trabajadores de esta última. Ahí está la obligación nuevamente. La empresa A, la que es el que contrata, se debe de seguir cerciorando que la empresa B siga cumpliendo con el cumplimiento cabal de sus obligaciones con sus trabajadores en materia de salud, seguridad y después nos menciona, y de medio ambiente. Y después nos menciona, lo anterior puede ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones aplicables. Después, inciso D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la contratista con el fin de disminuir los derechos laborales. En este caso estará en lo dispuesto en el artículo 1004C y siguientes en este artículo. Entonces, hasta aquí. ¿Qué nos dice este artículo? Que los trabajadores que ya tiene la empresa A no puedes cedérselos o no los puedes transferir a la empresa B con tal de que nuevamente esos trabajadores le preste servicio a la empresa A. No se puede, lo establece el artículo 15D. No se permite el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista. Ahí está, con fin de disminuir los derechos laborales. Entonces, no se permite. Y eso es lo que nos establece esta subcontratación laboral. Entonces, ya lo finalizamos. Vamos nuevamente a nuestro libro. Ya terminamos lo que es el intermediario. El representante del patrón. El representante del patrón, aquí como nosotros ahorita lo vamos a estudiar, se menciona. Estamos representantes del patrón. Dice, las personas morales o empresas, al no tener existencia física, necesitan representantes que ejerzan dichas funciones. Por ello, el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo especifica quiénes habrán de ser considerados como representantes de los patrones
Y nos dice, los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón o en tal concepto lo obligan en sus relaciones de trabajo. Vamos a ver qué nos dice el artículo 11, ya lo acabamos de estudiar. Aquí está, dicen los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obliga en sus relaciones con los trabajadores. Ahí está lo que nos dice el artículo 11 respecto a quiénes deben ser considerados representantes del trabajador. Vamos a seguir nuestro estudio. Nos menciona, de esta forma el trabajador estará obligado a cumplir las órdenes de las personas que realicen las funciones de administración o dirección de la empresa y estará subordinados a ellos. Entonces, por lo tanto, recuerden que una empresa es una, por lo general, cuando es una persona física, bueno, sí es corpórea, pero cuando es una persona jurídica, una persona moral, necesita a personas que la dirijan, porque una persona moral no existe corpóreamente. Entonces, los representantes de esa persona que no existe, una persona moral, sus representantes son aquellos que, vean, aquí nos los está mencionando, que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento. Ellos son, por lo tanto, los representantes del patrón, ¿sí? Esa es la figura que nosotros en este momento, los representantes del patrón, es la figura que en este momento estamos estudiando. Bien, vamos a seguir ya para poder finalizar esta clase. Dice, el concepto anterior distingue entre empresa y establecimiento, por lo cual conviene hacer la precisión de ambos términos conforme a la propia ley. ¿Sí? Y nos dice, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Aquí nos menciona, por lo tanto, qué se deben entender por empresa y por establecimiento. De esta forma, el establecimiento no solo es una unidad que forma parte de un todo. En otras palabras, una empresa puede tener múltiples establecimientos. Vamos a ver qué nos dice la Ley Federal del Trabajo. Respecto a establecimiento y empresa. Déjenme ver exactamente en dónde está. Esta se encuentra en el artículo 16, en la definición de empresa y de establecimiento. Vean ustedes. Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Aquí está. Esta parte es la definición de empresa. Empresa es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Y después nos menciona qué se debe de entender por establecimiento. Establecimiento es la unidad técnica como sucursal, agencias u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Aquí, ahí está, lo que nos establece el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a regresar. Y la última figura que nosotros vamos a estudiar es el patrón sustituto. Pues aquí tenemos patrón sustituto. Respecto a este tema, también vamos a tener algunas tesis que vamos a estudiar en este caso. Bien, nos dice, por último, la figura del patrón sustituto que, aunque no esté expresamente definido en la Ley Federal del Trabajo, se contempla su posible existencia en el artículo 41 y nos dice, la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. Esto nosotros ya lo habíamos leído, ahorita vamos a la ley.
Dice, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley nacidas antes de la sustitución hasta por un término de 6 meses. Un término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Esta sustitución del patrón corresponde a la figura de la subrogación personal, que es una de las formas que el derecho mexicano acepta para la transmisión de las obligaciones. El periodo de inicio de esta responsabilidad compartida entre el patrón sustituto y sustituido empieza a partir de la fecha en que se dé aviso al sindicato o a los trabajadores de la sustitución. Entonces, vamos a ir al artículo 41 que nos menciona. Ese ya lo habíamos leído. Aquí está, vean, aquí está el artículo 41. Nos menciona que la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o el establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por un término de 6 meses, concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Y por último menciona el término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Entonces, este artículo 41 se aplica cuando, por ejemplo, nosotros compramos una empresa. Al comprar nosotros una empresa, pues nosotros ya nos volvemos patrones. Nosotros debemos de darles aviso al sindicato y a los trabajadores. Obviamente debemos de evidenciar todo ese aviso. ¿Para qué? Para que empiece a correr el término relacionado a los 6 meses. Sí, bueno, 6 meses relacionado a lo que es la obligación derivada de la relación de trabajo. Ahora, vean que el patrón sustituido y el patrón sustituto son de manera solidaria responsables por cualquier problema que se tengan dentro de los siguientes 6 meses. Ahora, para ello nosotros vamos a utilizar nuevamente, esta es una tesis aislada de la séptima época. Eso fue realizado por el Tribunal Colegiado del 16º Circuito, en el cual nos menciona: en los términos del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, la sustitución patronal no causa ningún efecto que pueda lesionar ni la relación de trabajo ni los derechos que deriva de esta. El único efecto al operar tal figura jurídica consiste en la responsabilidad solidaria que tendrá el patrón sustituido por un lapso de 6 meses contados a partir del día en que se le dé aviso al sindicato o al trabajador de la sustitución. Es lo que le digo, ¿sí? Son 6 meses en el cual ambos patrones, el sustituido y el sustituto, son ambos solidariamente responsables durante 6 meses después de que se le notifique al trabajador o al sindicato esta sustitución. Dice, o bien, en la única responsabilidad que subsistirá para el nuevo patrón una vez concluido dicho término, o sea, después de 6 meses. Ahora bien, el hecho de que no se acredite la sustitución es imputable a la parte patronal y perjudica únicamente a los patrones involucrados en ella, pues siendo una obligación legal a su cargo, tanto no se notifique, subsistirá la responsabilidad solidaria de ambos sin importar temporalidad alguna. Entonces vean ustedes que lo importante de poder notificarle tanto al sindicato como a los trabajadores respecto a la sustitución del patrón es importante, ya que en caso de que no exista una evidencia de que fueron avisados, de que se les avisó esa sustitución, pues no correrá el término de los 6 meses. Por eso aquí menciona y finaliza, dice, sin limitación temporal alguna. Es decir, que siempre ambos van a ser responsables. Entonces, si nosotros estamos vendiendo una empresa, cuando nosotros vendamos la empresa y exista la sustitución de patrón, pues hay que asegurarnos de que se le avise a los trabajadores y al sindicato para que empiece a correr el término de los 6 meses.
creo que hemos finalizado. Este también los íbamos a ver, pero bueno, creo que ya vimos ya los más importantes. Vamos a regresar a nuestro libro y hemos finalizado prácticamente, ¿sí? Las personas que intervienen en una relación de trabajo. Estamos viendo, acuérdense, estamos viendo lo que son los sujetos que intervienen en una relación de trabajo y en este caso es lo que analizamos el día de hoy son los elementos subjetivos de la relación de trabajo. Aquí se lo estoy señalando. Elementos subjetivos de la relación de trabajo. Todos los que vimos. Vimos al trabajador. Vimos al sindicato y representante sindical. Vimos al patrón. Vimos al intermediario. Vimos al patrón sustituto. ¿Sí? Vimos a los representantes del patrón, vimos lo que es establecimiento, vimos lo que es empresa y entonces hemos finalizado prácticamente esta sección que he preparado para todos ustedes. La siguiente clase vamos a ver derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores, en el cual vamos a estudiarlo profundamente. Empresarios, pues hemos trabajado bastante bien, hemos trabajado con muchísima información. Yo sé que a veces les proporciono muchísima información, pero prefiero que darles mucha información y que ustedes tengan un conocimiento amplio a solamente darles definiciones y que no les sirvan para nada. ¿Sí? Es por eso que estas clases son muy especializadas. A veces mucho estar leyendo, mucha teoría, pues es que así es el derecho. El derecho es leer porque son leyes. Pero más adelante vamos a ver ya cuestiones prácticas y entonces ahí van a tener que aplicar todo lo que ustedes aprendieron en temas teóricos ya a la práctica. Eso va a ser un poquito más adelante cuando ya veamos vacaciones, prima dominical, etcétera. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Para todos ustedes, empresarios, les mando un saludo. Hasta luego.